yo les decía que el, cuando les hablaba del 14 constitucional, les comenté que establecía que la sentencia debe ser conforme a la letra, a su interpretación jurídica y a falta de ley, de acuerdo a los principios generales del derecho. Y una crítica que le hacía y que les dije era que al establecer interpretación jurídica no establecía qué método de interpretación aplicaba en un caso y cuál en otro, o si había una jerarquización o cuál aplicaba en qué caso, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que derivado de esta situación, este, eh, en algunas ocasiones un operador jurídico decía, pues para mí es la interpretación exegética, otro decía para mí la sistemática, otro para mí la histórica, otro para mí la teleológica. Entonces, que prácticamente eso generaba arbitrariedad, ¿no? Lo mismo pasa, en principio, con las metodologías de adjudicación constitucional. Es decir, ¿cuál aplico? ¿Qué es tu pregunta? ¿Cuál aplico? Aplico el test de proporcionalidad, aplico el escrutinio estricto, aplico el escrutinio leve, aplico el control de convencionalidad, aplico el control de constitucionalidad o aplico la interpretación conforme, ¿no? ¿Cuál de todos aplico? Si todos son metodologías para determinar si es constitucional o inconstitucional, ¿no? Vale. Eh, no hay una regla como pasa con el 14 constitucional. Entonces, hay un artículo que se los voy a mandar en donde precisamente una de las críticas a esta situación, a esta falta de orden, de jerarquía y falta de criterios objetivos para determinar cuál de todos aplico al caso concreto. Les voy a mandar el artículo para que lo lean, en donde hacen esa crítica. Oye, el escrutinio tiene 3 pasos, el test de proporcionalidad tiene 4 pasos, el control de convencionalidad tiene 3 pasos, la interpretación conforme tiene un paso. Entonces, la crítica que se hace en ese artículo es, pues también pueden aplicar el que les convenga, ¿no? A lo mejor para si hacen un análisis de escrutinio leve, no es inconstitucional, sino constitucional. Si hacen un análisis de escrutinio fuerte o estricto, a lo mejor sí es inconstitucional. Si hacen un análisis de lo mismo desde el test de proporcionalidad, a lo mejor es constitucional. Si hacen un análisis de interpretación conforme también, ¿no? Entonces, entonces la crítica que hay es en ese sentido, que eso puede generar arbitrariedad porque pueden acomodar la metodología que más les convenga al órgano que va a resolver. A pesar de eso, hay algunos criterios que nos pueden determinar cuándo se aplica uno y cuándo se aplica otro. ¿Cuáles son esos criterios? Primero, eh, el test del escrutinio leve o estricto aplica nada más, única y exclusivamente para determinar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de cuando está de por medio la discriminación, ¿no? Actos discriminatorios. Cuando están de por medio distinciones que se consideran discriminatorias. Y lo que dice la jurisprudencia, ahorita la pasamos, es que cuando se trata de categorías sospechosas, automáticamente aplica el escrutinio estricto. ¿Cuáles son las categorías sospechosas? Las categorías sospechosas son las que están en el artículo primero constitucional, que dice, está prohibida la discriminación por razón de edad, de sexo, etcétera, etcétera. Esas son las categorías sospechosas. Cuando una norma hace una distinción por razón de sexo, por razón de edad, por razón
de Estado civil, etcétera, etcétera, de esas categorías que están expresamente en el artículo primero constitucional, lo que dice la jurisprudencia es que en ese caso, para determinar su constitucionalidad o no, se aplica el escrutinio estricto, ¿no? Y no se aplican los demás. Dos, si se trata de un acto de discriminación pero no está dentro de las categorías sospechosas del artículo primero, es escrutinio débil, ¿no? Y tiene otros pasos. De ahí en fuera, no hay criterios para determinar si aplico el control de convencionalidad, si aplico la interpretación conforme, si aplico el, el control de convencionalidad o el control de constitucionalidad. Lo que nos pudiera dar una salida es que eh, si el derecho humano violado es de fuente internacional, pues aplicaría el control de convencionalidad con los tres pasos, que es la interpretación conforme en sentido amplio, la interpretación conforme en sentido estricto y la no aplicación. Si es un derecho humano el violado de fuente constitucional, pues eh, entonces tenemos que aplicar el control difuso de constitucionalidad. Sin embargo, en la jurisprudencia no señala cuáles son los pasos. No señala cuáles son los pasos en el control difuso de constitucionalidad, ¿no? Entonces, lo que yo les digo es que una manera de estructurar la inconstitucionalidad de los actos es el principio de indisponibilidad, las autoridades responsables, legislativas, administrativas o jurisdiccionales, no pueden, tienen prohibido restringir los derechos fuera de los casos que establece la Constitución. Dos, el núcleo esencial del derecho humano que, que le obliga a la autoridad responsable y que me permite a mí. Tres, cuáles son las restricciones constitucionales para determinar si el acto legislativo, administrativo, jurisdiccional fue más allá de esas restricciones expresas, ¿no? Entonces, en concreto, para responder a tu pregunta, eh, ¿cuál se aplica en cada caso y cuál no? Lo único que hay es en relación al test del escrutinio, nada más. Entonces, se requiere. ¿Qué pasó, Tania? Daniel, en algún momento, si hay tiempo, podríamos hacer un cuadrito con estas diferencias que estás mencionando, las características. Sí, creo que tengo uno. Ahorita se los paso. Lo único que les quiero mostrar es una Gracias. jurisprudencia. Les quiero mostrar una jurisprudencia. Vean, ante la falta de, ante la falta de orden en esto, que crea inseguridad jurídica, porque al final, si utilizan uno va a ver un resultado, si utilizan otro va a ver otro resultado. Entonces, realmente vean esto, vean esta tesis. Miren, dice, el test de proporcionalidad, al igual que la interpretación conforme y el escrutinio judicial, constituye tan solo una herramienta interpretativa y argumentativa más que el juzgador puede emplear para verificar la existencia de limitaciones, restricciones o violaciones a un derecho fundamental. O sea, no establece un orden, una metodología. Entonces, tenemos el mismo problema que del 14 constitucional. Dice interpretación, pues sí, pero a unos les conviene la exegética, a otros la sistemática, a otros la teleológica, etcétera, etcétera. Entonces aquí a unos les conviene la interpretación conforme, a otros les conviene el escrutinio, a otros les conviene el test de proporcionalidad, a otros les conviene el control de convencionalidad, a otros les conviene el control de constitucionalidad, ¿no? Entonces, es
Esto puede ser para una buena tesis de maestría, de doctorado, incluso de licenciatura, coordinar y establecer un orden, ¿no? Y una jerarquía, porque de nada sirve que esté esto si lo pueden utilizar y pueden jugar con las herramientas, ¿no? ¿Qué pasó, Mario? O sea, quiere decir que entonces estamos a expensas del criterio. ¿Qué pasó? Sí, le decía, o sea, quiere decir que estamos, dependemos de lo que tenga cada juzgador para ver si resuelve positivo o negativamente nuestro problema. Está canijo, ¿no? Lo que yo les recomiendo es que cuando aleguen la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma o de un acto de autoridad, agoten agoten todas las herramientas para decir, desde el punto de vista del escrutinio estricto, es inconstitucional, desde el punto de vista eh, del escrutinio leve, también es inconstitucional, desde el punto de vista del escrutinio eh, del test de proporcionalidad también es inconstitucional. Desde el punto de vista de la interpretación conforme también da este resultado. Desde el punto de vista de todos los, eh, las herramientas, eh, las herramientas, eh, esa es la única salida. Porque si no, si nada más utilizas el escrutinio estricto y no utilizas las demás, pues te puedes quedar en estado de indefensión, más cuando son sentencias terminales, ¿no? ¿Sí quedó claro? A ver, José Sí, Hernández. doctor. Gracias. Doctor, entonces en este caso, tenemos que pasar, o sea, hacer como un filtro de todas las herramientas para llegar a determinar cuál es el que nos va Sí, a favorecer, ¿verdad? sí, Ok, sí, sí, porque si no lo hacen así, vamos a suponer que utilizan el test de proporcionalidad y ese no es el que utiliza el órgano jurisdiccional, sino utiliza el escrutinio o utiliza el de constitucionalidad en vez del de convencionalidad. Entonces, lo recomendable es que hagan el análisis de todas las herramientas y demuestren para obligarlos de acuerdo al principio de congruencia y exhaustividad, a que se pronuncien con base en sus argumentos, porque si no, se van a quedar en estado de indefensión, se pueden quedar en estado de indefensión. ok, gracias, doctor. Sí, ok. A ver, eh, la vez pasada nos quedamos en la demanda y habíamos señalado algunos hechos, ¿no? Habíamos señalado, caray, no guardé los avances. Bueno, habíamos dicho que era el primer contrato, habíamos hablado del segundo contrato, habíamos hablado del tercer contrato y habíamos hablado del cuarto contrato, ¿no? Eh, Habíamos dicho que el primer contrato era el que celebró su cliente con base en el cual adquirió la propiedad, ¿no? Vamos a ponerle día X de X de 2010, el suscrito, adquirí la propiedad del inmueble ubicado en tal, ¿no? Y
habíamos dicho que tenemos que señalar los documentos que estaban relacionados. Esto lo acredito con las copias certificadas del testimonio, de la escritura pública tal. Que acompaño como anexo 1, no habíamos dicho. Luego habíamos dicho que en relación al segundo contrato, que era lo único que conocíamos. ¿Se acuerdan que de ahí salió el debate del artículo 34? Que una vez formulada la demanda y formulada la contestación, no podría modificarse o alterarse, ¿no? Entonces, habíamos dicho que no podíamos conocer ni el tercer contrato ni el cuarto contrato porque no le habían dado información en el registro público porque estaba en custodia. Ya después de que avanzó el asunto, se solicitó la ampliación de la demanda con base en la argumentación, en la interpretación conforme, diciendo que lo que se le permite al demandado, que es ampliar su contestación mediante excepciones supervenientes, se le debe permitir al actor ampliar su demanda por hechos supervenientes, ¿no? Entonces, se acordó de conformidad y de ahí nos dimos cuenta que eh, el tal fecha el tal día de tal fecha de 2015, supuestamente tal persona adquirió la propiedad del inmueble señalado en el hecho 1 con motivo de una supuesta compraventa que celebró con el suscrito. Hay una técnica para imputar los hechos. Si ustedes no narran bien sus hechos con técnica, van a tener dificultades para ofrecer la confesional. Le tienen que imputar el hecho al contrario. Muchos pudieran poner el tal fecha de tal mes de 2015, supuestamente el suscrito, o sea, el cliente celebró contrato de compraventa con un tercero. El problema va a ser cuando hagan la confesional. La confesional le tienen que imputar al otro los hechos. Pero si lo hicieron, si en los hechos no se los imputaron, si no los manifestaron como si fueran suyos, del cliente, pues no va a haber manera de imputarles. Entonces, cuando ustedes le imputan los hechos a los contrarios, es decir, el otro celebró contrato conmigo, le están imputando el hecho. Entonces, cuando venga el pliego de posiciones, que diga si es cierto o no es que celebró con el suscrito el contrato tal. Va a ser muy fácil, ¿no? Permítame un segundito. Entonces, recuerden que lo que habíamos dicho era que
El segundo contrato íbamos a demandar la nulidad por dos cosas. ¿Se acuerdan? Es el caso que dicho contrato está afectado de nulidad absoluta porque carece de consentimiento, ya que el suscrito, o sea, su cliente, jamás celebró y firmó el contrato de compraventa. También está afectado de nulidad absoluta porque carece de objeto precio, porque el demandado jamás me entregó el supuesto precio señalado en el supuesto contrato compraventa. Y tercero, el referido contrato es inconstitucional porque me privó de mi propiedad o de la propiedad de mi inmueble sin audiencia previa, sin mi consentimiento, sin recibir un precio y sin recibir un precio. O sea, no solo es nulo porque no hay consentimiento y no hay objeto precio, sino también es inconstitucional. ¿Se acuerdan que les mandé unas tesis en relación a los derechos fundamentales al plano de horizontalidad, ¿no? Es decir, que los derechos humanos, como el de propiedad, no solo es oponible a las autoridades que no te pueden privar de tu propiedad, sino en casos específicos, sino también es oponible a los particulares, ¿no? No te pueden privar tu propiedad sin tu consentimiento, sin audiencia previa, ¿no? La audiencia previa, pues es la firma, el análisis del contrato, etcétera, etcétera. Tiene que adecuar el derecho al particular, ¿no? Luego, el tercer contrato también es lo mismo. El tercer contrato, igual, nada más que el tercer contrato fue de 2016. Supuestamente adquiero la propiedad que celebró con tal persona. También es el caso que dicho contrato está afectado de nulidad absoluta porque aquí no, aquí sí carece, aquí sí hay consentimiento, pero aquí más bien carece de objeto precio, más bien de objeto cosa.
porque el inmueble que vendió el codemandado es de mi propiedad. ¿Sí? En el momento que se declare la nulidad de la primera compraventa, regresa la propiedad a mí, por lo tanto, la segunda compraventa pues, carece de objeto cosa. Entonces, ya no hay objeto cosa, y si no hay objeto cosa, no hay, es nulo. El cuarto contrato es idéntico. Si se declara la nulidad del primer contrato, se declara la inconstitucionalidad del primer contrato, pues no hay objeto cosa y sería una venta de cosa ajena, ¿no? No hay objeto, porque nadie puede vender lo que no es suyo, ¿no? Bueno, entonces, aquí, aquí, acuérdense que tienen que señalar en términos del 95 del Código de Procedimientos Civiles, que lo acreditan con la copia certificada en este caso, de la escritura, de la segunda, aquí de la tercera y aquí de la cuarta. Ahora, en el caso del derecho, normalmente en las demandas civiles, el derecho se divide en dos. Hay un párrafo de derecho procesal y hay un párrafo de derecho sustantivo. Normalmente ponen en las demandas, en cuanto al fondo, o sea, el derecho sustantivo aplicable, son aplicables los artículos tales. Ahorita los ponemos. Y por el otro lado ponen, en cuanto al procedimiento, son aplicables los artículos tales. ¿Qué artículos tenemos que poner? Pues aquí tendríamos que poner, porque hay quien pone 30, 40, 50 artículos y cuando vienen los alegatos y el juzgador analiza la litis, pues es bien difícil estudiar el asunto, ¿no? Entonces, pues aquí lo trascendental me parece que el artículo aplicable o el artículo que deberían de poner, aun y cuando existan otros que son aplicables, pues el de la nulidad, ¿no? El de la nulidad. ¿Cuál es el de la nulidad? Miren, voy a sacar el Código Civil. Primero que nada, vean, vean el Código Civil. El artículo 8 del Código Civil establece: los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos que la ley ordene lo contrario, ¿no? Entonces, el primer artículo que vamos a poner es el 8. El 8, luego, de ahí hay un capítulo especial en el Código Civil de la nulidad absoluta. Miren, a partir del artículo 2224 del Código Civil se regula la nulidad. ¿Se ve el Código Civil? Sí, Aquí dice 2224.
el acto jurídico es inexistente por falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de ley. No producirá efecto legal. No es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción. Su inexistencia puede invocarse por cualquier interesado. La Corte ha sostenido en jurisprudencia que es lo mismo o tiene los mismos efectos la inexistencia que la nulidad absoluta. No es cierto, porque de acuerdo al 222-24, la inexistencia no procede de ningún efecto. Y en el caso de la nulidad absoluta sí, procede provisionalmente, pero la jurisprudencia sí lo señala, que tienen efectos similares. Luego, dice el 2226, la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. Ella puede prevalecer todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción, ¿no? Eh, entonces, eh, la, dice aquí, el 2229, la acción y la excepción, no, perdón, no, nos quedamos, perdón, nada más en el 2224 y 2226. Entonces, los argumentos que vamos a poner es 2224 y 2226 del Código Civil. Y también vamos a poner los artículos que señalan que los elementos del acto jurídico es el objeto y el consentimiento. Miren, también vamos a poner el artículo 1794. El artículo 1794 del Código Civil establece que para la existencia del contrato se requiere el consentimiento y el objeto que pueda ser materia del mismo, ¿no? A contrario sensu, el contrato no existe cuando no hay consentimiento y cuando no hay objeto, ¿no? No hay consentimiento porque su cliente no firmó, no expresó su voluntad en el primer contrato. En el segundo, tercero y cuarto no hay objeto porque si se declara la nulidad, entonces regresa la propiedad del inmueble a su cliente y por lo tanto el segundo y el tercero que vendió no eran propietarios, entonces no podían vender lo que no era suyo. Entonces también vamos a poner el 1734. 1794, perdón. Y también vamos a poner, y el artículo 27 de la Constitución. Oye, entonces, si estamos protegiendo la propiedad en el 27, también en el Código Civil hay una regulación acerca de la propiedad. Miren, entonces también lo vamos a poner. Vean, miren. A partir del artículo 830 del Código Civil, eh, se regula la posesión, perdón, la propiedad, y el artículo 831 señala que la propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Entonces aquí el particular ocupó la propiedad sin contra la voluntad del dueño, sin que hubiera causa de utilidad pública y sin que hubiera indemnización.
¿no? Entonces, dice aquí, vean, entonces también vamos a poner el 831. Ok, luego, Daniel, perdón, sí, nada más hay para corrección, después del 831 es el 2224 y el 2226. perdón, sí, le puse el 40, perdón, sí, tiene razón, perfecto, que son los de la nulidad, perfecto. Ahora, para que tengamos una metodología y un orden y no sea casuístico, como conclusión podemos decir qué artículos vamos a poner. Pues el artículo que señale los elementos constitutivos de la acción, que es en este caso el de la nulidad, y dos, los artículos que regulen el derecho que nos fue violado, ¿no? En este caso, nos fue violado el derecho, el artículo que señala que el contrato, los elementos del contrato es el objeto y el consentimiento, y el artículo que señala que la propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad del dueño, ¿no? Yo no he visto muchas demandas en donde hagan valer, perdón, el artículo 831 y el artículo 27. ¿Por qué? Se van por la falta de objeto y la falta de consentimiento. ¿Por qué es importante el 831 y el 27? Por los efectos horizontales de los derechos humanos. Miren, porque como les había dicho, miren, les voy a poner la tesis. Esto ya cambió. Esto antes no existía. Miren, primera sala de la Suprema Corte habla de los derechos fundamentales, su vigencia en las relaciones entre particulares. Y entonces lo que dice que, eh, que los derechos humanos tienen, o derechos fundamentales, son diferentes. Los derechos fundamentales son los que están reconocidos en la Constitución, los derechos humanos son los que están reconocidos en la Constitución y es más amplio y en los tratados internacionales. Dice que tiene una función subjetiva, tiene una función objetiva, que la función subjetiva dice que son derechos públicos subjetivos, o sea, oponibles a la autoridad, pero también tienen una función objetiva que permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo a las relaciones entre los particulares, ¿no? Entonces, dice aquí que la tarea del intérprete consiste en analizar de manera singular las relaciones jurídicas en las que los derechos fundamentales se deben encontrados con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos. Y dice que la estructura y contenido de cada derecho permitirá determinar qué derechos son solo oponibles al Estado y qué otros gozan de la pretendida multidireccionalidad, es decir, de la oposición a los particulares. Ahora, aquí hay otra tesis que habla de la autonomía de la voluntad. Miren, vean, la primera sala señala que el principio de la autonomía de la voluntad, que es la que rige en materia privada,
habla de la incidencia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Y entonces lo que dice aquí es que, asumida la necesidad de que los órganos judiciales deben dilucidar en cada caso y mediante la correspondiente ponderación del derecho en el concreto conflicto surgido entre particulares, dice aquí, se evita el riesgo que algún sector de la doctrina advierte respecto a la supuesta desaparición de la autonomía de la voluntad como consecuencia de las posiciones que defienden la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares. Lo que quiere decir es que los derechos humanos son un límite al principio de autonomía de la voluntad. Esto en nuestro caso es, oye, pues no porque ya se han puesto de acuerdo el segundo, tercer y cuarto contrato, no porque ya se han puesto de acuerdo, pues quiere decir que ya es existente y es válido, sino es inconstitucional porque vulnera el derecho de propiedad y vulnera la prohibición de ocupar o de privar al particular de su propiedad sin su consentimiento, en el caso de los particulares, ¿no? Entonces, esto es relativamente nuevo, no hay mucho, no hay mucho. Eh, entonces, tenemos que ir construyendo a base de pedirle a los jueces que se pronuncien sobre la constitucionalidad e inconstitucionalidad de los actos privados, ¿no? Haciendo valer el efecto horizontal de los derechos humanos. Ahora, vean, en el caso del procedimiento, ¿qué vamos a poner? ¿Se acuerdan que les dije que el procedimiento tiene unos presupuestos procesales, que es la vía, la personalidad, la competencia y el litisconsorcio, ¿no? Entonces, la vía, la vía es el ordinario civil. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había una vía ordinaria y vías especiales? Y que primero teníamos que determinar si no estaba en una vía especial, por descarte, si no está en una vía especial, es una vía ordinaria. Entonces, en cuanto al procedimiento, son aplicables los artículos 255, que es el que regula la vía ordinaria civil. La personalidad está regulada en el artículo, espérenme, déjenme sacar el, el de procedimientos civiles. La personalidad está regulada en el artículo 44 del Código de Procedimientos Civiles. Todo el que conforme a la ley esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles puede comparecer en juicio. Y se acuerdan que les dije que puede comparecer en juicio por sí, por su representante legal o por su apoderado, en términos de el artículo primero, párrafo segundo. Entonces, lo que vamos a poner en nuestra demanda es, ya que pusimos la, ya que pusimos la vía, vamos a hablar del otro presupuesto que es la personalidad. Ponemos el artículo primero, párrafo segundo y el 44. La competencia. La competencia, habíamos hablado que había diferentes elementos para determinar o criterios para determinar la competencia. También está en el Código de Procedimientos. Hay un capítulo especial en el Código sobre la competencia.
Y miren, vean, a partir del artículo 143 regulan todos los criterios de la competencia. El 144 por la materia, por cuantía, el grado y el territorio, que es lo que vimos cuando designamos a quién se presenta. Es el artículo 144. Entonces, en nuestra demanda vamos a poner también el artículo 144, ¿no? Y el litis consorcio. El litis consorcio es cuando, para que pueda existir una sentencia obligatoria, tienen que llamarse a todos los interesados. Miren, y hay dos tipos de litis consorcios. Hay 4 tipos: litis consorcio activo, litis consorcio pasivo. Y dentro del litis consorcio pasivo y activo hay dos: litis consorcio activo necesario, activo voluntario, y hay litis consorcio voluntario y necesario, tanto pasivo como activo. Esto está en el artículo 53. Dice, del Código de Procedimientos Civiles: existirá litisconsorcio necesario, ya sea activo o pasivo, siempre que 2 o más personas ejerzan una misma acción u opongan la misma excepción, para lo cual deberán litigar unidas y bajo una misma representación. Pues en el caso de los demandados sería un litisconsorcio pasivo, porque deben de litigar unidos, porque van a oponer la misma excepción. ¿Cuál es la misma excepción? Pues que ya se extinguió el derecho del actor por las compraventas, ¿no? Entonces van a poner el artículo 53. Otra forma, normalmente no lo veo que lo ponen así, otra forma de armar su capítulo de derecho es poner, agarrar tomar las prestaciones, ponerlas aquí y establecer párrafo prestación por prestación, qué artículo es. Por ejemplo, tengo derecho a que declare la nulidad absoluta del primer contrato de compra-venta por falta de consentimiento y objeto, con base en los artículos del Código Civil. Y así, prestación por prestación, ¿no? Prestación por prestación. Eso tampoco lo veo no lo veo comúnmente, pero eso les va a servir para cuando hagan sus alegatos y cuando revisen la sentencia, decir, mis artículos aplicables son estos. Tengo que ver si el juez los aplicó, los aplicó o los aplicó indebidamente para, en su caso, una eventual impugnación, ¿no? Ahora, también podrían en el capítulo de derecho poner los fundamentos de sus herramientas de adjudicación constitucional. Yo normalmente los pongo en un capítulo diferente, que es uno que habla del control de constitucionalidad o de convencionalidad, o le podemos denominar
de manera más genérica, un capítulo de metodologías de adjudicación constitucional. Y como les dije, por cada artículo que hagamos valer la inconstitucionalidad en su momento o inconvencionalidad, hacemos el análisis de todas las metodologías de adjudicación. Es decir, es inconstitucional desde el punto del test de proporcionalidad con sus 4 pasos. Ahorita los vemos. Es inconstitucional con base en el control de convencionalidad con sus 3 pasos. Es inconstitucional, perdón, es inconvencional. Es inconstitucional con base en el control de constitucionalidad con el principio de indisponibilidad, núcleo esencial, restricción constitucional. ¿No? Es inconstitucional por el test del escrutinio estricto y leve. Probablemente un teórico que no litigue y que sea experto en estas metodologías de adjudicación, les voy a mandar un libro, porque hay un libro en PDF gratuito de la Corte que habla de las metodologías de adjudicación constitucional, para los que quieran ahondar en esto. Se los voy a mandar ahorita al chat. A lo mejor una persona que no litigue y que sea experto en estas metodologías les va a decir que esto es un absurdo. Les va a decir, no, 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 es que el test del escrutinio estricto solo son para las, eh, las categorías sospechosas, expresamente establecidas en el artículo primero, y entonces, por lo tanto, no aplica lo demás. Pero el problema es que ante la falta de orden, de jerarquía y de una metodología que nos dé seguridad jurídica de cuál es la que aplica en cada caso, salvo lo que les dije del escrutinio estricto y el leve, que son en casos de discriminación, salvo en esos casos, pues en la práctica, si yo nada más me ciño a esos y no hago los demás, corro el riesgo que el órgano jurisdiccional tome en cuenta los demás y resuelva en mi contra, y contra órganos terminales ya no puedo hacer nada, ¿no? Ya no me puedo defender. Entonces, así, artículo por artículo. ¿Cuáles artículos se acuerdan que vimos? De entrada el 34 del Código de Procedimientos Civiles. Vimos la inconstitucionalidad del 34 porque establecía que una vez presentada la demanda y la contestación no podrían alterarse o modificarse salvo los casos que precisamente que establezca la ley. Y los casos únicos que establecía la ley eran las excepciones sustantivas y procesales supervenientes. No prevé expresamente la ampliación de la demanda. Entonces dijimos que es contrario al derecho de justicia completa, de audiencia, al de acceso a la justicia con las debidas garantías, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que también vimos la inconstitucionalidad de, eh, del artículo 31, párrafo segundo?
establecía que en una sola demanda no se pueden acumular acciones, unas que dependan de las otras, ¿no? Y en este caso, en su asunto, unas dependen de la otra, porque la nulidad del segundo, tercero y contrato dependen de la nulidad del primero y del segundo y del tercero, ¿no? Entonces, y así hicimos valer, por ejemplo, también hablamos del tema de las costas, y así pueden haber múltiples artículos que les sean lesivos y que sean contrarios a la Constitución o a los derechos humanos de fuente constitucional o derechos humanos de fuente internacional, ¿no? Ahora, normalmente en los juicios ordinarios no se ofrecen pruebas en la demanda, porque hay un momento específico, hay un momento posterior en donde se ofrecen las pruebas. Miren, en el ordinario civil, ordinario, por regla general en los ordinarios no se ofrecen, pero sí se presentan las documentales, pero no se ofrecen las pruebas. Se presentan las documentales, nada más. Y se señalan los nombres de los testigos, pero no se ofrecen las demás pruebas. Pero en los juicios especiales, normalmente sí existe la carga procesal de ofrecer las pruebas desde la demanda. Aquí no. Miren, les pongo un ejemplo. Vean, en el Código de Procedimientos Civiles, el artículo, miren, vean, hay un capítulo específico de pruebas. Vean, aquí está el artículo 290 en el ordinario civil. El mismo día en que se haya celebrado la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales, si en la misma no se terminó el juicio por convenio o a más tardar al día siguiente de dicha audiencia, el juez abrirá el juicio del periodo de ofrecimiento de pruebas. Ofrecimiento, que es de 10 días comunes, ¿no? O sea, después de la audiencia previa, si no se llega a un convenio, se abre un periodo de ofrecimiento de pruebas. Ese es en el ordinario. Por ejemplo, vámonos al oral, o el de arrendamiento, que es un juicio especial. Miren, aquí dice, en el 958, segundo párrafo, en la demanda, contestación, reconvención o contestación, las partes deberán ofrecer las pruebas. Es diferente. La regla general es que en los ordinarios no se ofrecen las pruebas, nada más se exhiben los documentos y se señala el nombre de los testigos, porque hay un periodo especial de ofrecimiento de pruebas y por regla general en los juicios especiales sí se ofrecen las pruebas en la demanda y en la contestación. No se vayan a equivocar y no ofrezcan las pruebas, ¿no? Si es un especial. Entonces, en este caso no vamos a... Ahora, aquí hay un tema. Habíamos hablado del 262 para evitar de que sigan, para evitar de que los demandados sigan, para evitar de que los demandados sigan transmitiendo el inmueble, pueden solicitar como medida cautelar la inscripción de la demanda, perdón, la anotación en el folio real. Entonces, lo que hay que poner aquí es
fundamento en el artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles, pido que ordene la anotación preventiva de la demanda en el folio real corresponde al inmueble materia de este juicio, por lo que le pido que gire atento oficio al registro público la propiedad y del comercio de la Ciudad de México. Con base, pero el problema es que el 262 señala que previamente el actor debe otorgar fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que a lo mejor en lugar de solicitar la anotación preventiva de la demanda, soliciten la custodia del folio? El folio real. Entonces ahí, ahorita vemos el artículo de la ley registral de la Ciudad de México. Te pido que ordene la custodia del folio real, que corresponde. La diferencia que en la custodia del folio no les piden garantía. Entonces, a los demandados les corresponderá, alegar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de qué? Pues del artículo que veamos de la ley registral, porque a pesar de que es una medida cautelar, no exige garantía. ¿Qué se les ocurre que violaría? ¿Qué les violaría? Al no requerir garantía, ¿qué les vulneraría? Reparación integral del daño. Claro, claro, efectivamente. Mire, mire, dice aquí. Vean, ese es el artículo de. No estoy compartiendo, ¿verdad? Ese es el artículo 90 de la ley registral. Dice que igualmente se pondrán en custodia los antecedentes registrales por sentencia, resolución judicial o administrativa que lo ordene. O sea, no tiene que ser una sentencia, puede ser un auto, que es una resolución judicial, en términos del artículo 90 de la ley registral. Pero en este caso, no señala
no señala que deba ser, que se pida una garantía. Entonces, ustedes revisen, miren, dice, o sea, revisan el artículo 90, 91, 92. El artículo 92 establece las consecuencias de la custodia. La custodia de los libros o folios en el registro pondrá en resguardo y vigilancia el libro o folio de que se trate, previa resolución motivada y fundada que el efecto se dé. Entonces, pues no señala, pues que, permítame un segundito. Permítame 5 minutos.